Antes que nada, una disculpa si el audio se escucha algo raro. Mi micrófono murió y ahora no tengo micrófono, así que voy a estar grabando los siguientes videos así. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fanny y el día de hoy, por la intro, por el título y por la miniatura, creo que ya se estarán imaginando de qué va a hablar este video. Va a ser un video muy diferente a lo que suelo hacer aquí en el canal y en general al contenido que suelo crear. Es un video algo serio, pero sé que le puede ayudar a mucha gente, por eso decidí hacerlo. El día de hoy les voy a estar hablando de cómo es que yo viví con esta enfermedad, cómo fue mi experiencia, qué factores me ayudaron a superarla y a darles algunos consejos si es que ustedes están pasando por esto. A la enfermedad que me refiero es una enfermedad mental súper común, que de hecho la viven muchísimas personas y no se dan cuenta, y esta enfermedad es la depresión. No quiero entrar mucho en detalles porque es la tercera vez que intento grabar esto y siempre cuento una historia enorme, entonces voy a intentar solo enfocarme en la enfermedad como tal, en mi experiencia y todo eso. Esto empieza desde hace bastante, la verdad. Cuando yo hablé por primera vez con mi psiquiatra, me dijeron que había muchos factores y que básicamente era una depresión que yo ya traía como arrastrando desde hace bastante tiempo. También hay niveles de depresión, en mi caso era una depresión moderada, por lo que me dijo mi psiquiatra. Las depresiones leves se pueden tratar solo con psicoterapia, de moderadas a graves se tienen que tratar ya con medicamento. Como les digo, esto comenzó desde hace bastante, pero fue una depresión que yo estuve arrastrando por bastante tiempo, y realmente digamos que la gota que derramó el vaso fue cuando yo tuve una ruptura amorosa hace poco más de un año. Fue como en abril del 2019. Ahí fue cuando literal la bomba explotó, fue como el detonante para que yo me sintiera tan mal. Cuando tuve esa ruptura amorosa yo realmente me sentí muy mal. Desde que yo me sentí triste, o por esa vez, recuerdo que era una tristeza muy diferente a la que yo solía sentir antes por cualquier cosa. Yo tengo dos maneras muy filosóficas de definir esas dos tristezas. Digamos que la tristeza normal que sientes cuando recibes un estímulo o cualquier cosa así es como si te apretaran el corazón con la mano y te hicieran así. O sea, sientes como feo, pero no tanto. Yo esta tristeza la sentía más que nada como si me clavaran una daga en el corazón y le hicieran como así, ¿saben? Es mi manera filosófica de retratarlo, de describirlo, más o menos cómo se sentiría relacionándolo con el dolor físico. Cuando esta ruptura amorosa pasó, me pegó muchísimo porque yo hasta el día de hoy sigo definiendo esa relación como muy bonita, muy apasionada y también muy destructiva. En su momento pensé que fue lo peor que me pudo haber pasado, sin embargo ahora veo para atrás y realmente disfruté muchísimo de esos momentos, y ahora los recuerdo, muchos de esos momentos los recuerdo con mucha felicidad. Así que fue algo que realmente me dolió. Como les digo, yo desde el principio sentía una tristeza muy profunda, una tristeza que yo sabía que no era normal. Este chico, recuerdo que una de las cosas que me dijo y que realmente me marcó y que yo no tomé en serio hasta que realmente me di cuenta que necesitaba eso, él me dijo antes de irse, por así decirlo, que buscara ayuda. Literal me dijo: estás mal, necesitas ayuda. No sé si lo dijo por ofenderme o no, pero yo lo tomé como un consejo más que nada. Digamos que la primera semana después de la ruptura amorosa fue algo bastante difícil. Yo tenía muchos exámenes que presentar, y obviamente tenía que estudiar para esos exámenes finales. Fue un martirio poderme concentrar. De los 3 exámenes que tenía que presentar solo pasé uno, y realmente fue porque el maestro se portó buena onda conmigo. Toda esa semana recuerdo que no comía muy bien, o sea, literal no me quería levantar de la cama, y si me levantaba era o para ir a comer, para tomar agua o para ir al baño. Y prácticamente hacía una comida al día. Yo siempre he sido como muy tragoncita y debo admitirlo que no es un buen hábito, pero recuerdo que durante toda esa semana durante toda esa semana fue cuando comenzó a presentarse, y duró más o menos como 1 mes o 2 meses ese síntoma. Es que comía súper poquito. Realmente yo siempre que iba a comer no es que sintiera asco, pero sentía como un nudo en el estómago y en la garganta, que sentía que no me dejaban tragar los alimentos.
Y comida como tal, comía súper poquito. Después de que pasó todo ese mes, comencé a comer literal pura comida basura. Comencé a comer frituras, papas, chetos, panquecitos, galletas, todo ese tipo de cosas. Y era toda mi comida durante el día. Hay muchas cosas que están mal que les voy a explicar, pero en cierta parte son síntomas que yo presenté y son síntomas que me dijeron mis psiquiatras que sí son síntomas claros de depresión. Otro de estos síntomas es que durante toda esa semana que tenía para preparar mis exámenes no estuve durmiendo bien. Me costaba muchísimo trabajo dormir y dormía como de 4 a 6 horas a lo mucho. Cuando bien me iba y me despertaba temprano, no era lo más sano porque obviamente estaba desvelada, estaba muy ansiosa y estaba obviamente muy triste. Y había días en los que sí, digamos que dormía, pero no descansaba del todo. Sí, me dormía como a las 4 y me despertaba como a las 2 o 3 de la tarde. Entonces eso también fue un síntoma muy muy claro para mí. No dormía porque no podía, de tanto que mi cabeza daba vueltas, me daba una ansiedad muy muy fea. Después pasaron lo de los exámenes. Digamos que durante esa semana de exámenes yo estuve viendo a este chico con el que acababa de romper y fue algo bastante difícil, era un estímulo muy fuerte para mí. De hecho pasó algo con él, como les dije no quiero entrar en detalles, quiero enfocarme más que nada en la enfermedad. Pasó algo con él bastante serio que en ese momento me hizo sentirme a mí aún peor de lo que ya estaba y fue una de las primeras veces. Obviamente después de eso me llegó un mensaje de mi hermana, no lo hice, me hizo reaccionar, estaba muy muy en shock. Estaba tan en shock por lo que había pasado que, les repito, no es algo muy importante como para darle el contexto a la enfermedad. Fue algo bastante fuerte, pero estaba tan en shock por lo que había pasado y por lo que este chico me había dicho, que literalmente no estaba llorando hasta después cuando ya iba como caminando para tomar mi autobús. Recuerdo que ahí fue cuando empecé a llorar. Después de eso vinieron las vacaciones de verano. Durante todas las vacaciones yo estuve súper triste, por lo menos, como les repito, el primer mes. Que de hecho en ese mes tenía que preparar un examen extraordinario de los 3 finales porque un final no lo pasé, que fue el de historia. Así que fue un mes también muy duro. En ese mes recuerdo haberle perdido mucho el gusto a las cosas que me gustaba hacer, entre ellas maquillarme. También le perdí el gusto a cosas como dibujar. Recuerdo estar dibujando como para entretener mi mente, para que se me olvidara un poco lo mal que estaba, agarrar los lápices, las plumas, los estilógrafos y sentir una sensación, era una sensación muy desagradable, incluso diría yo que de asco. También no me maquillaba, como les repito, a mí el maquillaje me encanta desde que tengo como unos 14, 15 años. Recuerdo que para ir a presentar mis exámenes finales a veces me arreglaba, lo máximo que hacía era ponerme un poquito de corrector y rímel porque realmente no tenía ganas. Aunado a esto, durante todo ese mes seguí sin comer bien, seguí sin dormir bien y obviamente con ganas de solo estar tirada en la cama sin hacer nada. Después de esto creo que llegó un punto en el que me sentí tan cansada de hacer eso y como que poco a poco se me iba olvidando porque estaba así. Poco a poco como que lo iba superando, así que decidí como darle medicina natural a mi cuerpo. Con medicina natural no me refiero a remedios caseros, sino más bien intenté pararme, aunque no quisiera, aunque realmente me sintiera mal, intentaba pararme a hacer cosas, sobre todo quehaceres domésticos, y hacía un pequeño esfuerzo por ya no estar tirada todo el día en la cama. Obviamente eso mejoró mucho mi estado de ánimo. Llegué a hacer ejercicio, lo cual debo admitir que es uno de los mejores antidepresivos naturales. También empecé a alimentarme de mejor manera, un poquito más saludable y a tomar muchísima agua simple porque yo antes era como les repito, era pura comida basura. Entre ellas también bebía solo refrescos. Empecé como a cuidarme un poquito más y sí se vio reflejado mucho en mi estado físico. ¿A qué me refiero? Que yo durante todo el mes previo, en el que les digo que mis hábitos eran horribles, que yo estaba tirada en la cama, sin dormir, sin comer bien, bajé 2 tallas, literal mi ropa me comenzaba a nadar. Mi salud mental estaba repercutiendo muchísimo en mi salud física. Incluso me llegaba a enfermar muchísimo del estómago. Yo cuando tengo mucha ansiedad o hay algo que me está afectando, lo primero donde se refleja es en mi aparato digestivo. Entonces sí me llegué a enfermar muchísimo del estómago.
También mi piel, si se dan cuenta, yo soy súper amarilla de la piel. Mi piel antes se veía gris. Si encuentro fotos se las voy a estar insertando de cuando fue esa época. Me veía muy apagada, incluso mis ojos se me veían como tristes, mucha gente me lo dijo. Y poco a poco fui avanzando. Ahora esto fue como por junio, más o menos diría yo. A finales de mayo yo presenté mi examen extraordinario, que les repito, para el estado en el que estaba yo lo considero un gran logro. Después de eso tenía yo 2 meses todavía de vacaciones, así que decidí seguir con lo que estaba haciendo, seguía haciendo ejercicio, seguía alimentándome bien, incluso empecé a ver a mis amigas. Hice una pijamada con mi mejor amiga que la verdad me levantó mucho el ánimo, y de esa pijamada salieron fotos muy bonitas como esta que está apareciendo aquí. Si quieren ir a seguir su trabajo de mi amiga, les voy a estar dejando el link en la cajita de la descripción porque toma fotos muy chidas. Obviamente me iba sintiendo mejor conforme pasaban los días, sin embargo yo seguía sintiendo como esa tristeza que yo sabía que tarde o temprano iba a pasar. A finales de julio yo tenía que realizar mi inscripción para mi último año de preparatoria, y yo la verdad tuve mucho miedo porque hasta donde yo sabía, él también iba para la misma área de estudio que yo. En la preparatoria en el último año te dividen como en áreas de estudio. Si no han visto mi video de cómo elegí mi carrera, se los voy a dejar por ahí explico un poquito mejor. Yo sabía que él también iba para el área de las ciencias, entonces eso me daba muchísimo miedo y muchísima ansiedad, porque sabía que había una mínima posibilidad de que nos tocara en el mismo grupo, cosa que gracias a Dios no pasó. Pero también tenía que elegir yo una optativa, y pues elegimos la misma optativa porque teníamos al mismo maestro el año pasado, entonces pues era de esperarse, o sea, yo ya lo veía venir. Y obviamente cuando entramos a la escuela en el nuevo ciclo, para mí era muy difícil, sobre todo porque yo recibía el estímulo otra vez de verlo, de ver que tenía ya nuevos amigos o cosas así, y de darme cuenta que realmente había cambiado, o no sé si cambió o yo no lo conocí nunca bien. Entonces eso me afectó muchísimo. Había días en los que llegaba llorando de la escuela. Mi ansiedad era muchísima cuando yo salía de clases. Ahí obviamente en la prepa siempre se cambia de salón cada nueva clase, entonces yo siempre corría literal de salón a salón, sobre todo al principio del año, para no encontrármelo, porque al estar los dos en la misma área de las ciencias, obviamente muchos salones los compartimos. Entonces yo sabía que también había la mínima probabilidad de encontrármelo, entonces cambiaba lo más rápido que podía de salón porque era un miedo a que pasara lo peor, o sea, una ansiedad muy fea. Y como les digo, a veces llegaba hasta llorando a mi casa de que era muy frustrante tener que soportar el estímulo de verlo y la ansiedad. Así que obviamente mi mamá se dio cuenta de esto. Y realmente yo agradezco mucho que ella me haya preguntado eso. Ella fue la primera en proponerme que buscáramos ayuda profesional porque me veía bastante mal. O sea, no fue una vez que llegué llorando como 3 o 4 veces, y me veía ella en general bastante mal. Entonces ella me preguntó si quería buscar ayuda, algún terapeuta o lo que yo necesitara, y yo obviamente le dije que sí. Y como a mí me super urgía, porque yo solo estaba esperando a que mi mamá me preguntara eso, literal conseguí una terapeuta en menos de 2 semanas. Y pues en menos de eso yo ya estaba tomando terapia. Al principio mis terapias eran bastante de escuchar, ¿saben? Mi terapeuta dejara que me desahogara, que soltara todo, y sí me daba recomendaciones. O sea, yo entendía muchísimo como sus palabras. Me decía que yo siguiera haciendo ejercicio, que hiciera esto, me dejaba muchas tareas. Creo que en mi tercera sesión, eran sesiones de una vez cada 8 días. En mi tercera sesión me hicieron una prueba para ver realmente lo que tenía. A este punto ya no me acuerdo muy bien qué fue esa prueba, pero recuerdo que me puso a dibujar varias cosas y a describir qué le pasaban esas cosas, o crear como una historia con esas cosas. Y obviamente ahí salió que tenía un alto nivel de depresión, de ansiedad y algunas otras cositas, y que requería una valoración psiquiátrica, lo cual al principio me pegó, sobre todo porque siento que temas como la salud mental, ya hablando como de enfermedades mentales como tal que necesitan atención psiquiátrica, siento que son todavía un tabú. Siento que
la gente no se toma en serio la salud mental. Entonces en mi caso era así. Yo decía, no, me estoy volviendo loca, realmente quiero ir al psiquiátrico, o sea, es necesario. Y yo dije, sí, me culpé mucho tiempo diciéndome que si yo hubiera puesto de mi parte no estuviera teniendo que necesitar atención psiquiátrica, lo cual realmente estaba mal. Recuerdo que en mi primera cita al psiquiátrico tuve que sacar una cita, fue un proceso algo largo, pero no era un psiquiatra tan caro. Y la primera vez que me valoró una doctora, una terapeuta como tal, me hizo varias preguntas, que de hecho ahí fue cuando me dijo que ya era una depresión que la traía arrastrando. Y recuerdo que me hizo una pregunta que hasta el día de hoy creo que ha sido muy marcada y que yo recuerdo. Ella me preguntó si yo me sentía muy mal, o sea, porque me dijo, quiero que me cuentes lo que te pasa. Y literalmente me solté como a llorar luego y me dijo, lloras con mucha facilidad, eso es uno de los primeros síntomas. Me preguntó algo así como de, ¿estás consciente de que las cosas pueden mejorar? Y yo recuerdo haberle dicho que sí, y me dijo, entonces no estamos tan mal, lo cual quiere decir que vamos por un buen camino. Para mí eso significaba mucho porque yo ya había aceptado poner de mi parte, pues para intentar estar bien lo más pronto posible. Ahí obviamente también me hicieron una serie de preguntas relacionadas con mi salud, sobre todo para abrir un expediente. Y recuerdo que después de haber hablado con la doctora, pasaron a mi mamá y me dijeron, ¿sabe qué? Su hija, así como lo que nos contó y como la veo y los síntomas que tiene, definitivamente tiene depresión moderada, en un nivel moderado, ya va a necesitar un medicamento. En ese momento mi mamá sí se sacó mucho de onda, yo también. Recuerdo que la doctora le dijo algo como, ella misma reconoce que las cosas pueden cambiar y que las cosas van a estar bien, sin embargo sí necesitamos apoyo de un medicamento. Y fue ahí cuando le explicó lo del nivel de depresiones, que estaba la leve, la moderada y la grave. Obviamente yo tenía moderada, así que en ese momento literal mi mamá no se esperó nada, me compró luego el medicamento, que de hecho hace exactamente un año, diría yo, empezó mi tratamiento el 1 de enero. Y este es otro de los mitos, y es que cuando vas con un buen psiquiatra no precisamente te da antidepresivos súper fuertes que te dejan sedado. Después de pasar con esta doctora me asignaron como un psiquiatra de cabecera con el que ya iba a ir a todas mis consultas. Y este psiquiatra me evaluaba siempre que iba. Obviamente tenía que yo estar tomando este medicamento. Él me explicó que cuando te dan un medicamento que en teoría tendría que hacerte sentir bien, no te lo dan de sopetón si son buenos psiquiatras. Es decir, que esto es lo que genera las adicciones, algo que hace sentir a tu cerebro súper rápido bien, es decir, de pasar de un estado mal a bien en un segundo. Es lo que hace sentir esa adicción. Entonces obviamente conmigo no lo hicieron así, fue como muy paulatino y era un medicamento muy noble. Creo que por una semana estuve tomando nada más la mitad de la dosis y ya después comencé a tomar una dosis completa. Para la ansiedad y para poder dormir bien, de hecho ni siquiera era un medicamento que estaba destinado para eso. Me daban un antihistamínico que hasta donde yo me acuerdo es algo como para las alergias o para la gripe, algo así. Y algo que me sorprendió mucho, y como les dije al principio de este video, mi medicamento para la depresión no es un medicamento controlado. De hecho, creo que la señorita de la farmacia nos dijo, se lo llevan muchísimo, y ahí fue cuando me di cuenta de que la depresión es una enfermedad tan común que ni siquiera el medicamento que es más noble para tratarla está controlado. Obviamente yo seguí yendo a terapia y también seguí yendo a mis consultas con el psiquiatra, y poco a poco las cosas fueron mejorando. Yo diría que en un mes avancé muchísimo, y no solo me ayudaba con mi depresión, también a veces tenía como problemas digamos que en mi familia y conmigo misma, y también me ha ayudado muchísimo a eso. Yo considero que mi recuperación ha sido muy rápida. No imaginé que en un año de tomar terapia y de ir al psiquiatra ya estaría como le estoy. Antes me costaba mucho trabajo contar esto sin llorar, se los estoy contando y realmente sí ha querido como ganarme el sentimiento, pero lo he logrado controlar. Como les repito, una parte clave de mi mejoría, sin duda, así 100% segura de ello, siento que fue tener unos amigos como los que tengo. Mis amigos son las mejores personas que pudieron haberme apoyado, y obviamente también mi familia. Si mi mamá no me hubiera propuesto buscar ayuda, creo que no estaría hoy donde estoy.
Mis amigos y mi familia trataban de comprenderme en la medida de lo posible y siempre trataban de entenderme y de apoyarme, y ya voy a llorar. Que quizá estén viendo este video, y a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a Saúl, a Jimena, a Evelyn y a Paulina les tengo que agradecer muchísimo, porque sin su ayuda no hubiera podido llegar hasta aquí donde estoy hoy. Obviamente no todo era como color de rosa, de pasar de estar bien a estar mal. Tenía también mis bajones, mis recaídas, sobre todo cuando recibía estímulos fuertes, como les digo, volver a verlo, incluso aunque ya estuviera en tratamiento, había días en los que no me despertaba del mejor humor y había días en los que de plano yo decía, hoy no es mi día. Por ejemplo, una vez fui a una fiesta con mis amigos, según yo en esa fiesta no iba a estar este chico que les digo con el que rompí, y sí me lo encontré, y ese día la verdad es que yo desde la mañana me desperté sintiéndome súper mal. Entonces literal salí corriendo de esa fiesta y me fui, la fiesta estaba muy cerca de mi escuela, entonces me fui caminando de mi escuela, de la fiesta a mi escuela. Ahí me encontré con otras amigas que mi mejor amiga Stephanie, que se me olvidó mencionarle, también fue una parte muy importante de mí, que fue con la que fui a hacer la pijamada. Ella me encontró ahí, me invitó a comer y me invitó como con sus amigos a platicar un rato. Después mis otras amigas Jimena y Paulina también me invitaron a comer. Ese día comí demasiado y a partir de ahí nació una tradición muy bonita que tengo con ellas, que ojalá pronto se pueda repetir cuando se acabe esta pandemia. Recuerdo que toda esa semana de la fiesta fue algo muy caótico para mí, porque también estábamos en semana de evaluación y otra vez en mi escuela hubo un paro estudiantil. Entonces fueron muchas emociones, tanto negativas como positivas, porque esa semana también fui a los premios Telehit a conocer a Niall Horan, a verlo cantar. Entonces fueron muchísimas emociones, tanto que de hecho en ese entonces todavía no me medicaban. Fue en noviembre más o menos. Como les digo, mi tratamiento empezó en enero. Entonces en esa semana que fue en noviembre, fueron tantas las emociones juntas que ese fin de semana fui a dar al hospital. El hecho de no tener algo que me ayudara a controlar mis emociones como lo son el medicamento, creo que me daba como un claro ejemplo de que realmente necesitaba el tratamiento. Estuve ahí en el hospital, literal llegué porque recuerdo que salí de bañarme y tenía un dolor en el estómago muy fuerte. Como les repito, yo lo recuerdo como si fueran un hilo de fuego que me subiera por el abdomen en la parte derecha y me bajara por el lado izquierdo, o sea, como un círculo, como si me estuviera quemando por dentro. De hecho hasta lloré por el dolor y mi papá se tuvo que venir temprano de su trabajo ese día. Fuimos a dar al hospital a emergencias a las 12 de la noche. Me tomaron signos vitales, me dijeron que todo estaba bien y me mandaron a hacer, creo, unas radiografías en donde obviamente salió que tenía el colon inflamado y que tenía bastante inflamados y algo atrofiados los intestinos. Recuerdo que me subieron como a piso en la sala de urgencias y ahí me hicieron una muestra de sangre, pues me canalizaron y a mí me dan terror las agujas y me dio mucho miedo. Me quedé ahí hasta que se acabó un suero como de 1 litro y luego me pusieron un medicamento que ardía como no se dan una idea. Después de eso la enfermera me dijo, ¿estás bien? Tus exámenes salieron bien, no sabemos qué tienes, baja con el doctor a que te dé de alta y te quiten el suero. Entonces literal yo no esperé ni un segundo más, bajé las escaleras, me fui con mi mamá, me pasaron con el doctor y me dio un medicamento, aparte del que ya me habían puesto por vía intravenosa, y me quitaron el suero y me fui a mi casa. Ahora fue súper rápido lo que les conté, pero literal llegamos como a las 12 y terminamos saliendo de ahí a las 6 de la mañana. Después de que esto pasara, obviamente se atravesó la pandemia. Yo estaba ya muy ocupada como para seguir pensando en este chico que les digo que desató la bomba cuando rompimos, lo cual me trajo mucha tranquilidad el hecho de que ya no lo fuera a ver. Por una parte la pandemia me benefició en eso. De hecho a mí no me pegó tanto, sin embargo ya los últimos meses, estos meses han sido muy difíciles para mí, sobre todo por la universidad. He tratado de mantener la compostura y es algo que he practicado desde que empecé a ir a terapia. Cuando me pongo muy ansiosa me pongo mejor a pensar en lo que debo de hacer, no en lo que vaya a pasar, si va a pasar algo malo o no.
trato de relajarme. Al principio era muy difícil, pero ahora que lo practico tanto, lo estoy logrando. Obviamente también conforme pasa el tiempo, cuando hubo una gran mejoría de mi parte en mis terapias, ya no iba cada 8 días, ahora iba cada 15, y ahorita que ya estoy casi, digamos que perfecta, no voy a decir que ya estoy dada de alta, porque todavía hay algunas cosas en las que tengo que trabajar, pero ahora ya nada más veo a mi terapeuta una vez al mes, lo cual para mí es un súper logro. Y una cosa que les quiero decir, una cosa que quiero transmitir con este video es que la salud mental no es un juego. La salud mental se puede reflejar en tu salud física. La salud como tal, íntegra o ideal se tendría que ver como la salud tanto en el estado mental como en el estado físico. Y que desde mi punto de vista la salud mental debería dejar de ser un tabú, porque es un tema bastante serio y hay mucha gente que se ríe de eso. He visto muchísimas publicaciones en Facebook romantizando la ansiedad y romantizando la depresión, cosa que no debería de ser, porque debo decir que a mí me ha costado muchísimo trabajo estar bien, y tengo amigos que tienen ansiedad y que les cuesta muchísimo trabajo estar bien. Entonces creo que le haríamos un favor al mundo si tomáramos las enfermedades mentales como lo son. Son enfermedades, son trastornos, son condiciones que deben de tomarse con respeto, sin romantizarse y también sin utilizarse como insulto. El hecho de que tú le digas a alguien que esté loco o loca o que necesita medicarse, creo que no debería de ser utilizado como insulto. Creo que deberíamos de tener más respeto a este tipo de temas. Y si tú tienes depresión o sientes que tienes depresión y no te estás tratando, creo que uno de los mejores consejos que a mí me pudieron haber dado, y me lo dio el chico que desató esta bomba, es: busquen ayuda. En serio, buscar ayuda profesional, y una buena ayuda profesional creo que es de las mejores cosas que pueden hacer cuando están pasando por una cosa así, ya sea depresión, ya sea ansiedad, ya sea esquizofrenia, cualquier condición psiquiátrica o cualquier enfermedad psiquiátrica que ustedes sospechen que la tengan y solo quieran despejar dudas. Por favor, busquen ayuda. No está mal, no están locos, no es su culpa, porque muchas veces nos culpan a nosotros. Busquen ayuda, en serio, es el mejor consejo que les puedo dar. Y para ti que quizá tengas una persona en tu vida cercana que tenga o ansiedad o depresión o alguna otra condición mental, quiero decirte que lo mejor que puedes hacer por ellos es apoyarlos, tratar de entenderlos. Yo sé que nunca vas a llegar al 100% de la comprensión, pero lo peor que puedes hacer es violentarlos. Muchas veces, y a mí muchas personas me lo hicieron, es que te dicen que le eches ganas. Cuando una persona está en depresión, lo peor que le puedes decir es: échale ganas. Amigos, en serio, no estamos ahí porque queremos. Es una enfermedad. Es como cuando te enfermas de la gripe. No estás enfermo porque quieres. La depresión no es un estado de ánimo. La depresión es una condición que tiene que ser tratada. Y el hecho de que alguien te diga échale ganas te hace sentir muy culpable, como si fuera tu culpa que te hayas enfermado, y realmente no es así. No estamos ahí por elección, estamos ahí porque nos enfermamos y ya es todo. Necesitamos que nos ayuden a tratar esa enfermedad. En conclusión, la salud mental no es un juego, es algo que se tiene que tratar con seriedad y con respeto. Y en verdad espero que este video les haya gustado y les haya ayudado. Creo que la intención principal de este video era ayudar a alguien. Y en verdad espero que si tú estás pasando por esto, quiero decirte que las cosas no van a estar bien. Quizá hoy no van a estar bien, quizá mañana, pero sé que las cosas van a mejorar para ti. Y que tienes que poner de tu parte, tienes que dejar ayudarte si realmente lo que quieres es mejorar. Y pues nada, yo me despido, yo soy Fanny. Lo más probable es que estén viendo esto el 25 de diciembre, así que les deseo una feliz Navidad y los veo en un siguiente video.